Bienvenidas, bienvenidos todos. Vamos a iniciar este primer estudio del Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec y vamos a retomar nuestro estudio en la parte que nos quedamos, comentándoles que el día de hoy vamos a hacer un estudio breve, más o menos de 30 minutos, y al final del estudio las personas que están aquí en presencial, podamos hacer un foro de preguntas, respuestas y comentarios. Y también a las 9 vamos a reunirnos aquellos que deseen participar en la comunidad fraterna o comunidad de servidores fraternos con miras a ir organizando actividades de servicio para expandir más este beneficio que hemos recibido. Entonces, por lo pronto vamos a iniciar con este estudio. En la sesión pasada, pues bueno, nos quedamos en el punto de vista que es un aspecto bien interesante. Voy a ampliar un poco más la letra para todos, para que lo podamos leer con calma. Poco menos, ahí está. El punto de vista es muy importante. También quisiera introducir este tema en base a cuál es nuestro punto de vista. Si estamos enfocados únicamente en el presente, que si estamos enfocados con una vista hacia el pasado, o que si tenemos una proyección a futuro. Es interesante recordar que el Maestro Jesús, sus comentarios, sus metáforas, sus parábolas, sus mensajes, iban relacionados con el futuro, porque el reino de Dios, aunque está en nosotros, no estaba expresado a través de nosotros y por lo tanto la realidad, hace más o menos 2000 años, pues era una realidad donde parecía que el reino de Dios, pues no era eso, era otra cosa. Entonces, si ustedes recuerdan, el maestro siempre comentaba, mi reino no es de este mundo, y también comentaba que vendrán tiempos futuros donde el reino de Dios se instaure en la tierra. Y ese es el periodo en el cual estamos ahora. Estamos en un periodo de transición muy, muy delicado, donde están cumpliéndose las palabras del maestro, o sea, las promesas del maestro. Y como todo inicio tiene su término, pues nosotros, quizás muchos de nosotros estuvimos en los inicios de la civilización adámica, estuvimos en los inicios del cristianismo naciente y nos ha tocado de alguna forma estar aquí como los que vamos de alguna forma a cerrar. Y por eso es tan importante este periodo, ¿no? Entonces vamos a comentar un poquito acerca de este punto de vista del que habla el maestro. Dice, la idea clara y precisa que nos formamos acerca de la vida futura nos otorga una fe inquebrantable en el porvenir. ¿Cuál es la idea que tenemos nosotros con respecto a la vida futura? Dependiendo de eso, inclusive la vida futura se puede entender la vida inmediata de aquí a unos cuantos años, inclusive también después del desencarne, o inclusive la vida futura después de haber desencarnado y quizás tengamos que regresar a vivir en esta tierra. Entonces, la vida futura es esa vida que el maestro prometió para aquellos que fueran elegidos por sí mismos, que tuvieran esa fe, esa convicción y sobre todo que fueran honestos con el evangelio, con el mensaje del maestro. Se decía él decía que los verdaderos discípulos de Jesús eran aquellos que buscaban hacer cumplir la voluntad del Padre y de alguna forma seguir el ejemplo del maestro, secundar el ejemplo y la labor del maestro. Entonces habrá personas que sí están en esa sintonía, pero habrá otros que no. Entonces, cuando una persona tiene certeza o tiene esa fe inquebrantable en el porvenir propuesto y prometido por el maestro, se vuelve una persona muy poderosa, se vuelve una persona bastante eh, productiva y proactiva en el momento presente. Podemos pensar aquellos que tienen fe de que el maestro murió, pero resucitó, por ejemplo. Aquellos que no conciben esto simplemente consideran al maestro como un ser humano, como una persona común, como un alguien que hizo algo, pero que finalmente murió también. Y también pueden decir que murió de una forma bastante difícil, bastante complicada. Entonces aquí nos dice, ¿cuál es la idea que tienes tú respecto a la vida futura? Y en base a esa proyección que tienes, pues obviamente va a ser tu comportamiento actual. ¿Por qué? Porque algunas personas que no tienen fe en el futuro, con esperanza,
ciertamente que se van a dedicar a vivir la vida como les plazca. No va a haber moral, no va a haber rectitud, no va a haber algo, un dique que los contenga en cuestión de sus impulsos primitivos. Pero bueno, vamos a leer porque me estoy adelantando. Dice, y esa fe tiene inmensas consecuencias en la moralización de los hombres, ya que cambia por completo el punto de vista desde el cual ellos contemplan la vida terrenal. Para el hombre que se coloca con el pensamiento en la vida espiritual, que es ilimitada, la vida espiritual, la vida del espíritu eterno, la vida corporal, nuestra vida presente, no es más que un pasaje, es una breve estancia en un país ingrato. Por ejemplo, cuando sufrimos vicisitudes y tribulaciones de la vida, pues los vemos, los sufrimos, pero para aquellos que tenemos convicción de la eternidad del espíritu, solo los veremos como incidentes que tenemos que afrontar con paciencia, como cuando vamos a un país y el viaje no fue del todo correcto o adecuado el país que elegimos, porque sabe que duran poco. Aún las pruebas más difíciles en la tierra duran poco, porque la vida humana es muy corta también y que habrá de seguirlas un estado más dichoso. Es decir, después de un sufrimiento, de una situación fuerte, viene la ley de la polaridad que establece que después de una situación, por muy difícil que sea, viene un bien. O sea, después de la noche sale la luz, sale el sol. La muerte ya no tiene, ya nada tiene de atemorizante. No es la puerta hacia la nada para aquellos que creemos en la vida futura, sino la puerta de la liberación que permite al desterrado el ingreso en una morada de felicidad y de paz. Entonces, prácticamente muchos de los cristianos, de los que profesan las creencias cristianas, creen en la resurrección de Jesús y creen que después de la muerte continúa una vida mejor. Como sabe que habita en un lugar transitorio, o sea, nosotros, y no es no definitivo como este, el hombre toma las precauciones de la vida con más indiferencia, las preocupaciones, perdón, de la vida con más indiferencia. Y de ello resulta para él una calma de espíritu que alivia sus amarguras. Entonces, muchas de las preocupaciones que tienen o tenemos las personas que tenemos cierta esperanza espiritual, pues no nos preocupan tanto. Es decir, entre menos, digamos, materiales somos, o sea, tenemos una tendencia más espiritual, las cosas mundanas, las cosas del mundo, pues las vemos, pero con cierto, muy relativamente, con cierta indiferencia. No significa que nos neguemos a vivir una vida humana, a trabajar, a manejar recursos, a tener una familia, por ejemplo, a responsabilizarnos de ser útiles en esta sociedad, pero ciertamente que lo vemos con indiferencia, cierta libertad al respecto. Con la simple duda, que sería lo contrario acerca de la vida futura, esa es la otra posición, la otra postura, el hombre, cuando alguien tiene duda del futuro y de que va a seguir viviendo después de la muerte física, el hombre, muy común, concentra todos sus pensamientos en la vida terrena. Y muchos de ellos dicen, más vale lo conocido. Y como dicen, bueno, estamos aquí y después de muertos, quién sabe, entonces mejor aprovechemos la vida. Pero ese aprovechar es realmente digamos, excesos de alguna forma. Entonces concentran los pensamientos en la vida terrenal porque no saben o tienen duda de la vida futura y están inseguros en cuanto al porvenir. Todo lo dedican al presente y como no entreven bienes más preciosos que los de la tierra, pues se comportan como si fueran niños que nada ve más allá de sus juguetes. Es como el niño que tiene sus juguetes y procura apropiárselos, se los mantiene y pelea con los otros niños y para él sus juguetes es lo más importante. La pérdida del menor de sus bienes le causa un disgusto pungente, una equivocación, por ejemplo, una esperanza frustrada, una ambición insatisfecha, una injusticia de la que es víctima, el orgullo o la vanidad heridos, son otros tantos tormentos que hacen de su vida una angustia perpetua. Entonces, por ejemplo, alguien que es muy materialista o que está muy agarrado al plano material y a su personalidad, si pierde algo, le causa un disgusto tremendo.
Si se equivoca, por ejemplo, siente que ya se equivocó. Entonces, por ejemplo, una esperanza frustrada, una situación, una ambición que no se satisface, o bien una injusticia que le provocan, lo vuelve más víctima y sufre más de lo conveniente. Entonces, ¿por qué? Por el orgullo y la vanidad heridos. Entonces son muchos tormentos que hacen de la vida una angustia perpetua, de modo que se condena voluntariamente a una auténtica e incesante tortura. Entonces, curiosamente, las personas que, pues de alguna forma no se preocupan por lo espiritual, que están muy metidas en lo material, muy metidas en su personaje, en la personalidad, son las personas que más sufren. Son las personas que más experimentan, digamos, los vaivenes de la vida, las contrariedades que la vida, entre comillas, les ocasiona. Y eso es bien interesante notarlo. Cuando una persona está más enfocado en el plano espiritual, no deja de estar en el plano físico, pero sabe que estamos aquí de paso y que las cosas, por muy valiosas que sean, pues ciertamente se quedan. Nada perdura en este planeta y nada nos llevamos cuando pasamos a la otra esfera. Entonces continuamos. Desde el punto de vista de la vida terrenal, en cuyo centro se coloca el hombre, todo asume alrededor suyo vastas proporciones. El mal que lo alcanza, así como el bien que llega a los otros, o sea, imagínense, el mal que lo alcanza lo hace sufrir, pero también le hace sufrir el bien que a los otros les llega. Todo adquiere para él una gran importancia. El mal, tanto el mal que recibe como el bien que otros están beneficiándose. Pasa lo mismo que con aquel que se encuentra en el interior de una ciudad. Todo le parece grande, tanto los hombres que ocupan elevadas posiciones como los monumentos. No obstante, si subiera a una montaña, esos hombres y esas cosas le parecerían muy pequeños. Aquí hablamos un poco de la visión que tenemos. Cuando estamos en el materialismo y nos identificamos con nuestra personalidad y con nuestras pequeñas cosas, pues todo eso es importante y es grande para nosotros. Pero si volteamos la mirada desde arriba y vemos nuestra vida, nuestro cuarto, nuestra casa, nuestro trabajo, dentro de millones y millones de seres humanos, pues lo veremos que somos pequeños. O sea, el subir a una montaña es subir la visión. Ampliamos nuestra visión y muchas cosas que nos parecieran importantes en el día a día, realmente con una visión espiritual, una visión ampliada, pues son realmente muy pequeños e intrascendentes. Esto último sucede al hombre que mira la vida terrenal desde el punto de vista de la vida futura, la humanidad. Al igual que las estrellas del firmamento, se pierde en la inmensidad. Entonces percibe que grandes y pequeños están juntos, como las hormigas, hormiguitas sobre un montículo de tierra, que proletarios y potentados son de la misma estatura, y que no importa aquí las diferencias económicas. Y se compadece de esas criaturas efímeras que se toman tantas molestias para conseguir una posición que las elevará tan poco y que por tan poco tiempo conservarán. Esto normalmente, digo, no es denigrar o rebajar la dignidad humana, pero lo cierto es que los grandes espíritus, los seres que han evolucionado y han trascendido, al menos el apego a la materia, y se desidentifican de su personaje y han aprendido a ser más impersonales, más universales, pues nos pueden ver que en el día a día nos preocupamos como hormiguitas de nuestro propio, digamos, lugar, nuestro propio nido, haciendo nuestras cosas, y que realmente entre una persona y otra, pues realmente no es tan importante. Hay muchas diferencias que para ellos no, lo más importante es la conciencia que va desarrollando el individuo. Entonces, las molestias pequeñas que tenemos, cuando sufrimos porque no tenemos lo que queremos, cuando nos preocupamos, por ejemplo, viendo la televisión y viendo, por ejemplo, la telenovela, cómo va a acabar, o cuando nos preocupamos por situaciones que nos llegan, enfermedades, situaciones, la pandemia y todo, digo, es importante, pero lo más importante debe de ser la trascendencia del ser, porque no vamos a estar todo el tiempo aquí y todas las cosas, por muy difíciles, van a pasar. Por eso la importancia que se otorga a los bienes terrenales, porque se otorga a los bienes terrenales, está siempre
Por eso, la importancia que se otorga a los bienes terrenales está siempre en razón inversa a la fe en la vida futura. Es decir, la importancia que se otorga a los bienes materiales, si le damos mucha importancia a nuestro carro, nuestra casa, a nuestros bienes, está siempre en razón inversa a la fe en la vida futura. Cuando un individuo tiene fe en la vida futura, para él no es tan importante los bienes materiales. Pero si tiene duda o si cree que la vida futura no existe y que la que existe es la presente, le va a dar muchísima importancia tanto a su personaje, a los bienes terrenales y al papel como lo ven los demás, es decir, el sentido de superioridad, de reconocimiento, etcétera. Por eso los seres espirituales cuando vienen, muchos de los títulos honoríficos, del aplauso, de la fama, del glamour, que muchos buscan, sobre todo cuando son jóvenes, hombres o mujeres, que buscan destacar, sobresalir por belleza, por dinero, por poder, por lo que sea, para ellos es algo, pues digámoslo así, difícil de entender porque ellos comprenden la continuidad de la vida y saben que acá no vinimos propiamente para disfrutar nuestros bienes materiales y encerrarnos en nuestra casa. Vinimos a trascender nuestra propia conciencia, nuestro propio nivel evolutivo. Punto 6. Se alegará que si todo el mundo pensara del mismo modo, nadie se ocuparía de las cosas de la tierra, y en ella todo correría peligro. Pero la verdad es que no es así. El hombre busca instintivamente su bienestar, y aun con la certeza de que estará por poco tiempo en un lugar, quiere permanecer allí lo mejor o lo menos mal que le sea posible. Y esto es normal. Todos buscamos cierta seguridad, cierta comodidad, cierta estabilidad. No existe nadie que, si se encuentra una espina en la palma de su mano, deje quitarla para no pincharse. Deje de quitarla para no pincharse. O sea, si nos enterramos una aguja o una espina, pues inmediatamente vamos a tratar de quitarla porque nos causa incomodidad o dolor. Ahora bien, la búsqueda del bienestar obliga al hombre a mejorar todas las cosas. Por eso muchos que no tienen trabajo y quieren una casa, quieren un departamento, quieren nueva ropa, quieren un carro o quieren lo que quieran para estar más cómodos y no andar, por ejemplo, en el metro, van a buscar la forma de trabajar y de obtener recursos. Y de hecho esto es válido porque también la ley permite que a través de la ley del servicio manejada inclusive con dinero, o sea, con un salario, pues de alguna forma el hombre se impulsa a evolucionar a través del trabajo hacia los demás. Entonces, esto va a obligar al hombre a buscar, a trabajar, a relacionarse con otras personas. Y esto impulsado por el instinto del progreso y de la conservación. Esta ley del progreso y la conservación forma parte de las leyes de la naturaleza. La ley de la conservación es que todo mundo busca mantener su vida, es un instinto natural de sobrevivencia y todos buscamos progresar. Hay un instinto, hay un impulso del progreso. Y dice así, trabaja pues por necesidad, por gusto y por deber. Algunos trabajan por necesidad, la mayoría. Otros porque les gusta estar ocupados y servir en lo que les gusta. Pensemos en los pintores, en los músicos. Y otros por deber, porque lo tienen que hacer. Por cualquiera de las formas, de este modo se cumplen los designios de la providencia, que con ese fin lo ha colocado en la tierra. Y entonces, por ejemplo, alguien que no tiene trabajo y que no tiene necesidad de trabajar, va a tener el impulso de ocuparse. Por ejemplo, pensemos en los jubilados. O sea, llega un momento en que se fastidian de no hacer nada y quieren hacer algo. Entonces, algunos van a trabajar porque tienen necesidad para conseguir alimento para su familia. Entonces, otros tienen que trabajar porque ya hay un compromiso, un contrato o algún acuerdo, por ejemplo, como deber. Solamente quien toma en consideración el porvenir, aquellos que creemos en un futuro promisorio, otorgamos al presente una importancia bastante relativa. Y nos consolamos fácilmente de nuestros fracasos, pues pensamos en el destino que nos espera si perseveramos con bien y en bien.
Entonces, por consiguiente, Dios no condena los goces terrenales. Condena, sí, entre comillas, la palabra condenar, el abuso de tales goces en perjuicio de las cosas del alma. Esto significa que algunas veces, por priorizar más los goces materiales, pues nos creamos cuestiones karmáticas, deudas, hacemos daño a los demás o simplemente no hacemos el bien que pudiéramos hacer. Contra ese abuso están prevenidos los que aplican a sí mismos estas palabras de Jesús. Mi reino no es de este mundo. Entonces, esta palabra, esta frase, nos recuerda mucho que el maestro estuvo de paso y que ciertamente cumplió su servicio y regresó, porque el plano espiritual de donde venía era sumamente glorioso, maravilloso, elevado. Entonces vino acá como excepción y vino a salvarnos, a rescatar un mundo de expiación y prueba tremendamente difícil. Para él era muy difícil estar en esta tierra. Su espíritu no aguantaba por la tremenda vibración que tenía, un mundo bastante oscuro, bastante limitado y bastante cerrado. Entonces recuerden que Jesús lo que dijo, mi reino no es de este mundo. Muy importante, ¿no? Entonces aquí hacemos un pequeño espacio, digo, para no cansarlos mucho. Si alguien tiene algún comentario, voy a continuar, pero si hay alguien que quisiera compartir algo breve, porque bueno, finalmente al final vamos a platicar todos, ¿no? ¿Alguien quiere compartir o comentar? ¿Cómo vamos? ¿Sí se ha entendido? ¿Vamos bien? Sí. A ver, muy bien, dice Linda que vamos bien. Esperemos que sí. Ok, entonces vamos a continuar, sí, salvo que alguien quisiera hacer una aportación en estos momentos. Muy bien, pues creo que nadie. Bueno, vamos a seguir entonces. A ver, señor Vadillo, Adelante, por en- favor. entonces, bueno, Sí, por lo que usted ha comentado, es muy importante, primeramente, ver qué concepto tenemos con relación a Dios, a lo que nos dijo Jesús cuando vino, cuál es nuestra fe, porque si nuestra fe es en cosas que Dios, o sea, bueno, si nuestra creencia más bien es que pues Dios no existe o no hay otra cosa después de que trascendemos y cosas así, pues automáticamente agarramos lo material y eso nos hace pues vivir una vida pues superflua se puede decir. ok. Pero sí tengo la convicción de que pues esto nada más es algo pasajero, algo que tengo que vivir porque así voy a aprender, ¿sí? A ser mejor persona. Entonces, pues ahí es pues un pasito más que puedo dar para mi evolución y lo que yo pienso. Sí, es correcto lo que comenta Iracema. Ahorita me viene una idea. Bueno, el día de hoy, curiosamente, mi padre es una persona mayor y es una persona bastante, pues con costumbres de antaño, ¿no? Y tiene una visión muy particular de la vida, de la continuidad, y es una persona muy grande. Y yo le comentaba, fíjese, que hay unas leyes toltecas, le decía yo. Una de ellas tiene que ser con la palabra hay que usarla impecablemente, por ejemplo. Y dice, ¿cómo? ¿Hay que usarla impecablemente? ¿Qué significa eso? Bueno, significa que tenemos que usar la palabra siempre para bien. Dice, bueno, y si me atacan, ¿por qué voy a usarla para bien? Yo tengo que responder. Y bueno, le comentaba, también había otra que había que tomar las cosas no de manera personal. Entonces me dice, mira, es que tú tienes una visión diferente de la vida, mi experiencia, etcétera. Entonces uno trata de compartir esta visión del futuro, recordando que aunque estamos en esta encarnación, hay un límite de este cuerpo y que vamos a continuar y que hay verdades que tenemos que retomar
Y si no las tomamos en esta vida, lo principal es que cuando no vivimos en la verdad que se nos invita, hay mayor sufrimiento o al menos hay una especie de retardo, digámoslo así. Y ese retardo de alguna forma es sufrimiento, porque cuando uno va evolucionando, aunque haya ciertas dificultades, siempre sientes que estás cumpliendo una labor, un plan, un objetivo. Entonces, en base a la pregunta o el comentario que hace Iracema, es cierto. Lo que tendríamos que pensar es que, ¿cuál es nuestra visión del futuro? ¿Qué es lo que realmente creemos con respecto, por ejemplo, a este mensaje? Y la pregunta interesante es, el maestro vino, trajo un mensaje, nos dejó un legado, nos dejó un compromiso, una responsabilidad que si estamos en esa vibración con él, pues vamos a tener que hacer cambios de la vida que quizás estamos llevando ahora, o vamos a buscar mejorar nuestro rendimiento, o es decir, aprovechar mejor la encarnación, no importa la edad que tengamos, porque la vida, como bien lo decía Edgar Cayce también, la vida la vida tiene sentido y tiene propósito la vida. Por muy difícil que sea la vida del individuo, por muy desastrosa, situaciones complicadas, enfermedades, la vida tiene un sentido muy trascendental y tiene un propósito. Y también la otra, la vida tiene continuidad. Entonces yo creo que lo más importante es reflexionar acerca de esto. Es decir, a ver, ¿cómo puede ser mi vida más, sacarle mayor provecho a esta encarnación? Y miren, tan importante es que cuando uno, por ejemplo, ustedes como yo siempre normalmente nos llegan enfermedades, tenemos reveses, de lo que sea, tenemos que pensar que quizás esta encarnación sea la última del periodo de expiación y pruebas de este planeta. Es decir, nosotros encarnamos en este mundo, en estas condiciones. Ustedes ven guerras, ven conflictos, ven pandemias, hemos experimentado pandemias en carne propia. Y pareciera que no es el mejor momento o no fue el mejor periodo para seleccionar venir y encarnar. Inclusive podemos pensar que niños están encarnando curiosamente ahora. Y la respuesta es así, que por alguna razón en el periodo más trascendente del planeta Tierra, estamos encarnados y se espera de nosotros que despertemos a esta realidad, que es una realidad cósmica, que es una realidad planetaria y que quizás no prioricemos tanto las cuestiones personales. Porque alguien puede decir, bueno, yo mi proyecto es seguir construyendo casas, tener dinero, no sé, irme al extranjero, a pasármela bien, ir de paseo, etcétera. Y no es que sea malo, pero puede haber otras personas que están ocupadas trabajando mientras nosotros estamos, digámoslo así, buscando los goces temporales de esta realidad. Entonces, una persona, al menos que tiene cierta conciencia, va a buscar enfocar su atención, ¿qué más puedo hacer de mi vida para hacer una vida de trascendencia, una vida de significado para los demás en este periodo tan crítico? Entonces, lo grave que puede pasar aquí, obviamente, por ejemplo, y delicado, es que tengamos una apariencia muy fuerte que nos haga renegar o de nuestra propia fe, de nuestra propia convicción. Eso sería bastante difícil y lamentable. No es tanto que podamos morir por una enfermedad o por una situación, es cómo estaríamos en esas condiciones. O sea, cómo pasaríamos o transicionaríamos esa etapa. Entonces, por ejemplo, ahorita se está jugando el destino de muchos seres y depende de esta creencia, porque ya tuvieron oportunidad de conocer el Evangelio y el mensaje de Jesús, y muchos todavía siguen, por ejemplo, haciendo daño al prójimo de una situación, en situaciones bastante lamentables, quizás por dinero, por ejemplo. Pensemos en aquellos que buscan contaminar a los jóvenes a través de las drogas, a través de situaciones fuertes, y ellos quieren enriquecerse. O pensemos en aquellos que han tenido situaciones de tsunamis, de temblores, terremotos y todo, y que se aprovechan para encarecer los precios de los alimentos básicos. O vemos a alguien que está con necesidades de su bebé o de su niño y no tiene alimento y lo vemos, tenemos posibilidad de ayudar y no lo hacemos.
Entonces, ahorita, digámoslo así, esta última encarnación que estamos todos aquí, no importa la edad ni cuánto nos falte para terminar esta encarnación, es trascendente. Cada día es trascendente. Cada semana es trascendente. Es muy importante porque es la última, digamos, filmación en el periodo de crisis de transición de la Tierra. Entonces, aquellos que se enfocan en estudiar, en ser mejor persona, digámoslo así, tienen una puntuación más alta. Y de alguna forma este periodo es súper trascendente. Yo me preguntaba, y es la respuesta que llega, este periodo es crucial en la evolución de todos ustedes, de cada uno de ustedes. Y puede ser un triunfo, digamos, una graduación de esta encarnación fabulosa, porque pueden despertar, pueden ayudar a otros a que también logren esto, aunque sea pequeños los esfuerzos que puedan hacer, que aparentemente sean pequeños, son muy grandes. Una oración dicha por la paz del planeta, proyectando el futuro para esta tierra, están haciendo una labor muy grande. Es muy importante eso, ¿vale? Bueno, espero Ok, que gracias. me extendí un poco, disculpe. ¿Alguien No, más está quiere bien. compartir? Bueno, entonces vamos a seguir y ya al final hacemos un cierre para preguntar, comentar y cualquier duda personal también la podemos externar aquí. Entonces voy a cerrar esta parte. Entonces vamos a continuar. Dice, el que se identifica con la vida futura es semejante a un hombre rico. Fíjense, el que se identifica con la vida futura, con la promesa del maestro, es semejante a un hombre rico que pierde una pequeña cantidad, sin perturbarse por ello. Nosotros podemos perder mucho, pero no es tanto la pérdida económica ni la cantidad, inclusive la pérdida de tiempo que hayamos tenido. Lo más importante es precisamente esto, es que tenemos que tener una conciencia de prosperidad en el sentido de que lo que se pierda es material, lo más importante es la conciencia. En cambio, el que concentra sus pensamientos en la vida terrenal, es decir, que está al 100 metido en la materia, que no le importa otra cosa más que la materia y su enriquecimiento, su triunfo o su fama, es como un hombre pobre que pierde todo lo que posee y se desespera. Y yo he tenido casos de conocidos que no les interesa nada más que lograr la riqueza. Hay jóvenes de 20, 30 años que me dicen, a mí no me importa nada, yo lo que quiero es hacerme rico. Entonces, curiosamente, ni se hacen ricos y pierden la fe y pierden la confianza y pierden la esperanza. ¿Por qué? Un motivo por el que seguir viviendo. Y es lamentable que jóvenes de ese nivel, pues pongan todo su interés únicamente en posesiones materiales que finalmente tienen que dejar. Porque es ineludible, es inevitable que no podemos llevarnos absolutamente nada, ni un cabello de nuestra cabeza a la siguiente dimensión. El espiritismo amplía el pensamiento y le abre nuevos horizontes. En lugar de esa visión estrecha y mezquina que lo concentra en la vida presente y que hace del instante que pasamos en la tierra el único y frágil fundamento del porvenir eterno, el espiritismo enseña que esa vida solo es un eslabón en el conjunto armonioso y extraordinario de la obra del Creador. Es decir, la vida es un eslabón. Aunque sea un eslabón, es curioso que este es quizás el último eslabón en esta etapa de expiación y pruebas. Enseña la solidaridad que reúne todas las existencias de un mismo ser, todos los seres de un mismo mundo, así como los seres de todos los mundos. De ese modo aporta una base y una razón de ser a la fraternidad universal. Mientras que la doctrina de la creación del alma en el momento del nacimiento de cada cuerpo, o sea, hay una teoría que dice que el alma nace como cuando nace el cuerpo. Y cuando sucede así, hace que los seres sean extraños unos a otros. Es decir, la teoría del materialismo es que dice que el espíritu no existe, solo el cuerpo. Y el ser cuando nace es cuando existe. Y cuando muere ya murió. Entonces, la fraternidad universal se da con esta comprensión de esta gran verdad. Somos espíritus eternos en una etapa transitoria, pero no por ser transitoria podemos desaprovechar el despertar en esta etapa y asumir nuestra responsabilidad.
Esa solidaridad entre las partes de uno mismo, de un mismo todo, explica lo que es inexplicable si solo se considera un solo aspecto. En el tiempo de Cristo los hombres no hubieran podido comprender un conjunto semejante, razón por la cual Él reservó este conocimiento para más adelante. Entonces, es interesante el punto. Y bueno, fíjense aquí, permítame tantito, voy a salir, voy a volver a entrar para evitar unas pequeñas rayitas. Con esto vamos a terminar la instrucción. Hay una instrucción dictada por un espíritu que fue de la realeza en siglos pasados. Y este está bien interesante, lo voy a leer y con esto ya cerramos. Instrucciones de los espíritus. Una realeza terrenal. Dice, punto 8. ¿Quién mejor que yo puede comprender la verdad de estas palabras de nuestro Señor? Mi reino no es de este mundo. En la tierra el orgullo me perdió. Esto es una declaración de un espíritu. Así pues, ¿quién mejor que yo comprendería la insignificancia de los reinos del mundo? ¿Qué me he traído de mi realeza terrenal? Esta creo que era una princesa o una reina. Dice, no me he traído nada, absolutamente nada. Y como para que la lección fuese más terrible, ni siquiera la conservé hasta la tumba. Es decir, no terminó en la tumba, pero ya no, ya había perdido ese poderío, digámoslo así, grandeza material. Reina entre los hombres, como reina creía entrar en el reino de los cielos. Ella pensaba que siendo reina de nacimiento, pues iba a llegar a ser recibida como tal. Qué desilusión, qué humillación cuando en vez de ser recibida aquí como una soberana, encontré por encima de mí, muy por encima, hombres a quienes consideraba inferiores y a los que despreciaba porque no eran de sangre noble. Oh, entonces comprendí la esterilidad de los honores y de las grandezas que con tanta avidez se buscan en la tierra. Para conquistar un lugar en este reino son necesarias, y ella lo comprendió después, la abnegación, la humildad, la caridad en toda su celestial práctica, así como la benevolencia para con todos, para todos. No se os pregunta qué habéis sido, a qué categoría pertenecisteis, sino el bien que habéis hecho, las lágrimas que habéis enjugado. O sea, ¿cuál es el bien que has hecho en una vida? ¿Cuántas lágrimas y cuántas personas les has enjugado sus lágrimas? Oh Jesús, tú lo has dicho, tu reino no es de este mundo, porque es preciso sufrir para llegar al cielo, y los escalones del trono no nos aproximan a él. Solo los senderos más penosos de la vida conducen al reino de Jesús. ¿Por qué? Son penosos en el sentido de que nadie los busca y para ellos es algo como degradante la caridad, la bondad, la benevolencia, la humildad, la paciencia, la generosidad. Para el común, el vulgo, eso es como de personas débiles. Buscad pues el camino del cielo a través de las zarzas y los espinos y no entre las flores. Este camino normalmente es un camino entre comillas ingrato porque todo mundo ve que estás en otra cosa y no estás buscando el dinero, la fama, el poder, que esos son sinónimos de éxito para este planeta. Los hombres van detrás de los bienes terrenales como si debieran conservarlos para siempre. Con todo aquí ya no hay ilusiones. O sea, en el plano espiritual se caen todas las ilusiones porque es el plano de las realidades. Pronto perciben que solo se aferraron a una sombra, a una ilusión, y que despreciaron los únicos bienes auténticos y duraderos, los únicos que les sirven en la morada celestial, los únicos que pueden franquearles las puertas del cielo. Tened piedad de los que no se ganaron el reino de los cielos. Ayudadlos con vuestras plegarias, porque la oración aproxima al hombre al Altísimo. La oración es el vínculo que une el cielo con la tierra. La oración es el vínculo que une el cielo con la tierra. No lo olvidéis. Una reina de Francia, el Havre, 1863. Fue reina de Francia. Entonces aquí cerramos la instrucción y en la próxima estudiaremos el capítulo 3. Hay muchas moradas en la casa de mi padre. Aquí voy a cerrar para evitar que se alargue más, agradeciéndoles a todos y vamos a quedarnos con las personas que nos acompañan para tener una charla entre amigos, diría yo. Déjenme ver si hay algún comentario.
Muy bien, todo está muy bien. Bueno, aquí cerramos. Gracias. Nos vemos a la próxima y que pasen bonita noche. Gracias a los que nos siguen en esta instrucción. Gracias.